Patología. Vamos a hablar el día de hoy sobre semiología del aparato locomotor. Bueno, primero tenemos que verificar, o sea, para entender precisamente en qué consiste lo que es el aparato locomotor, el diagnóstico, el tratamiento quirúrgico, siempre es importante tener en cuenta anatomía, la relación de ella, huesos, articulaciones, músculos entre ellos, y también, además del recuerdo anatómico, verificar adecuadamente cómo se encuentran estos conocimientos. En segundo lugar, conocer la biomecánica. Entonces, de acuerdo a la biomecánica, nosotros vamos a conocer también los rangos articulares. Vamos a tener en cuenta algunas posiciones, por ejemplo, la actitud o posición articular. Esto se puede dar de preferencia en grados. Si es anormal, analizar si es postural o compensatorio. En cuanto a los ejes clínicos, vamos a verificar precisamente los referentes a los que son las articulaciones y en rotaciones para ver si se encuentran conservados. Forma, tamaño, vamos a hacer el descarte entre fracturas, luxaciones, esguinces. Entonces, aquí hay algo muy importante sobre la semiología que quiero recalcar. A veces cuando ustedes hacen... Espera, ¿Sí? perdón. Está compartiendo el PowerPoint, pero no la presentación. A ver. Otra vez. Sí, tiene que iniciar la presentación. Ya la había iniciado. Ajá, inicia presentación, luego, o ya sí mejora con pantalla completa también. Mejor pantalla completa, pero ya la había iniciado la presentación también. Pero bueno, como les decía, entonces vemos, por ejemplo, de que algunos de sus compañeros, al momento de hacer la historia clínica, colocan, por ejemplo, en lo que es ya examen físico, por ejemplo, en osteoarticular colocan, se evidencia fractura de antebrazo derecho, supongamos. Entonces, no se puede hacer esto, ¿por qué? Porque fractura, luxación, esguince son diagnósticos, no son, no es un síntoma, no es signo. Pues para que uno llegue a la parte de que es fractura, entonces tiene que haber visto los síntomas, signos de fractura, que es, en caso de fractura, es edema, crepitación, impotencia funcional, dolor, ¿no? Entonces es alguno de los síntomas de fracturas. Y en luxación también dolor, incongruencia articular aparente. Entonces, o en el caso de las luxaciones, por ejemplo, glenohumeral, podemos decir signo de la charretera positiva. Y en el caso de la articulación de cadera, podemos decir, por ejemplo, de que se encuentra en una actitud, en este caso, púdica, ¿no? Entonces ya nosotros con eso semiológicamente vamos viendo qué es lo que tiene el paciente, verificando, ¿no? La piel también, heridas, cicatrices, rubefacciones, ictenas. Sobre lo de la piel, vamos a colocar esto, o sea, supongamos que sea un paciente con síndrome comportamental, que es el aumento de volumen en una extremidad. Vamos a ver estos síntomas de edema, ictenas, ampollas, y lo vamos a colocar no en locomotor, sino a nivel de piel. Pero tenemos que hacer unidad clínica cuando unimos los datos, ¿no? Lo que ha dicho la piel, por ejemplo, de la pierna derecha y lo que ha dicho el locomotor de la pierna derecha, ¿no? Por ejemplo, tal vez dice llene capilar mayor de 7 segundos, pulso pedio débil, entonces edema también. Músculos, trofismo, tono, contractura muscular. A la palpación vamos a verificar el calor local, también cómo se encuentra, por ejemplo, en los puntos claves, en algunos puntos gatillos, y la palpación de los elementos anatómicos con el fin de hacer un diagnóstico. En la movilidad vamos a hacer un examen de marcha. Para lo que es marcha, tienen que repasar lo que es las fases de la marcha. Entonces, algunos autores mencionan 2 fases de la marcha, otros lo subdividen en 5, pero lo importante es que ustedes las puedan conocer, ¿no? Y de acuerdo a eso, los tipos de marcha, que eso se hace más bien en semiología, ¿no? Pero es un recuerdo para que también verifiquen un traumato
eso como algo muy importante. No es lo mismo que el consultorio vaya un paciente con bastón, con muletas, un paciente que venga caminando sin ninguno de ellos, ¿no? Entonces ahí ya empieza que tenemos que colocar acude a consulta con bastón o con muletas, andador, ¿no? Examen funcional y en las maniobras correspondientes. También vamos a ver, por ejemplo, en la inspección, desviaciones de la columna, de miembros inferiores, por ejemplo, la hiperlaxitud, examen de movilidad vertebral, dolor, limitación, exploración a la marcha, inclinación del tronco hacia adelante, en la columna cervical, limitación y dolor. Y también vamos a ver, por ejemplo, puntos dolorosos, por ejemplo, el punto a nivel de lo que es el plantar calcáneo, de Aquiles, en caderas las diferencias o las asimetrías, y en sacroiliacas las maniobras de Fabre y Sober. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos un paciente donde le vamos a solicitar que hagan lo que es la movilización, precisamente parte por parte, segmento por segmento, de lo que es el aparato locomotor, ¿no? Aquí hablamos en la columna, flexión, extensión, flexión cervical, rotación interna, rotación externa, abducción, aducción a nivel de lo que es hombros, rotación externa, rotación interna, extensión, pronosupinación. Vemos también lo que es la parte de la abducción, aducción, el rolling. El rolling es el rodamiento. Eso se hace tocando lo que es el muslo del paciente y hacemos como si quisiéramos agarrar un rodillo, ¿no? Rodillo y le vamos a movilizar. Entonces, ¿con qué fin? Para verificar cómo se encuentra la articulación. Pero este movimiento es suave, no es fuerte, por si acaso. La rotación externa de la cadera, la maniobra de Fabre, que precisamente es rotación externa, y la contraparte del pie encima de la rodilla para verificar también dolor a nivel de cadera. Flexión, extensión, el signo del balón o lo que es el apelotamiento o el signo del témpano a nivel de rodilla cuando hay pacientes que tienen derrame articular o también hemartrosis. Dorsiflexión, flexión plantar también. En hombro vamos a ver, por ejemplo, lo que es elevación, rotación interna. También vamos a hacer la palpación de algunos puntos, recordar en hombro lo que es el manguito rotador, porque nosotros también conocemos un síndrome que se llama el síndrome del manguito rotador, que es en el cual donde el paciente va a decir que existe dolor y limitación funcional en el hombro. No se acuerda si hubo traumatismo previo, eso suele pasar, pero al momento de nosotros tocar, hacer la palpación, como vemos en la imagen, el paciente puede acusar de dolor. Y de acuerdo a la zona donde duela, puede haber algún tendón que se encuentre alterado. El signo de Hawkins-Kennedy es precisamente para ver si hay un conflicto en el espacio subacromial. Por ejemplo, la primera manera se hace sujetando el brazo con el hombro, como ven en la imagen, y el codo en 90 grados, con flexión. Entonces, al tratar de hacer movimiento de rotación pasivo, el paciente va a sentir dolor. Esto va a ser precisamente porque va a haber un choque o un impingement en el ligamento coracoacromial, ¿no? Entonces, ahí va a haber dolor, también parte del síndrome manguito rotador. La maniobra de Whipple consiste en que el paciente pueda hacer una elevación a nivel del brazo, de la extremidad superior, ¿no? Y el examinador va a tratar de bajar, ¿no? Esa extremidad. Es una prueba sensible a los desgarros del supraespinoso. Cuanto al hombro, va a darse el signo de la charretera. ¿Cuándo se da el signo de la charretera y qué es la charretera? La charretera es lo que se conoce como esas borlas o esas sombreras especiales que tienen algunos oficiales, tienen esta forma. A eso se llama charretera. Y vemos aquí también que está fuera del lugar, ¿no? En este caso. Y el signo de la tecla es cuando hay luxación acromioclavicular, que consiste en que la clavícula ha roto los ligamentos y está hacia arriba. Entonces, cuando queremos bajarlo, otra vez sube. Este es el signo de la tecla.
En codo vamos a verificar la triada, los triángulos, vamos a tocar lo que son el cóndilo, el epicóndilo, vamos a verificar que no exista dolor. Existe el codo del tenista, el codo del golfista, ¿no? Entonces aquí también tienen que verificar la diferencia. ¿En dónde duele el codo del tenista? ¿En dónde duele el codo del golfista? ¿No? Se da en flexión para hacer la examinación en caso de codo del golfista y supinación, flexión palmar de la mano y el enfermo debe intentar extender el brazo contra la resistencia, ¿no? Si hay dolor, precisamente en la zona que se está palpando, se puede ver que es codo del golfista. En cuanto a la muñeca y mano, vamos a ver también que es muy importante que veamos algunos signos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un paciente que sospechamos que tiene una fractura de radio distal, vamos a también hablar de un signo, que es el signo de la bayoneta o dorso en tenedor. Y esos son signos que nos pueden ir o verificar o dar indicios de una fractura de coles, ¿ya? La deformidad de Madelung, que es un defecto congénito donde el radio está muy largo y se va a incurvar. Entonces, va a aparecer una subluxación dorsal de la cabeza radial. La artritis reumatoide, los dedos en vendaval, va a darse una inflamación generalizada del dorso de muñeca. También vamos a ver, por ejemplo, la distrofia simpático-refleja, que es un proceso vasomotor que se da precisamente por la pérdida de los pliegues cutáneos dorsales y la piel va a estar brillante, lisa y con abogatamiento de los dedos. En muñeca hay una patología que se llama síndrome del túnel del carpo, en el cual hay una compresión del nervio mediano. Entonces se da generalmente en obreros que usan mucho las manos, panaderos, secretarios, y vamos a ver, y personas que usan también la computadora sin medidas ergonómicas. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer un signo de Tinel, perdón, que consiste en presionar esta zona y darme unas pequeñas como percusión y también presión a nivel de lo que es el túnel del carpo. El paciente siente adormecimiento o dolor moderado, podemos pensar en un túnel del carpo. La maniobra de Palen consiste en hacer una flexión y extensión a nivel de la muñeca y el paciente va a sentir parestesia o dolor, estreñimiento en esa zona. Si siente esto, entonces hablamos de maniobra positiva. En mano y dedos vamos a hablar también de los quistes mucosos o gangliones que se dan en el caso de lesiones, ¿no? A nivel de, por ejemplo, de los dedos en algunos casos, y el ganglión, que es un aumento de lo que es la secreción sinovial, que se puede dar en tendones o articulaciones. Puede ser por el uso que se ha utilizado, una fuerza, o si no también en caso de contusión. Los nódulos de Everden, que son formaciones nodulares y redondeadas que se sitúan alrededor de las articulaciones. Se puede dar también en artrosis. Pero los nódulos de Burchard son formaciones precisamente redondeadas en las interfalángicas proximales y son típicos de la artritis reumatoide. O sea, no son patognomónicos, pero sí se asocian bastante a lo que es la artritis reumatoide. Los tofos gotosos, bueno, los tofos también vamos a ver que son prominencias que se dan en la parte lateral dorsal de la mano. Y en este caso, por ejemplo, perdón, vamos a ver que hay una alteración de la función del ácido úrico y se van a dar los santomas, que se da por hipercolesterolemia, y el dedo en resorte o dedo en gatillo, que es el dedo en gatillo. Se da en pacientes que usan también igual las manos, pero en este caso se va a encontrar un engrosamiento a nivel de las poleas y entonces el paciente cuando flexiona el dedo va a sentir de que luego no lo puede extender. Y cuando lo extiende suena y ese significa de que se ha desprendido, o sea, aparentemente el tendón se ha estirado o extendido y ha hecho que la polea pues suene ese engrosamiento, ¿no?
Bueno, como les decía, en el dedo en gatillo hablamos, el dedo en martillo o mallet finger se da precisamente por una ruptura también de lo que es el tendón extensor, ¿no? Tiene esta forma, en este caso. En columna vertebral va a haber los puntos de Arnold. Los puntos de Arnold se dan precisamente como puntos gatillos, pueden ser clásicos de la fibromialgia. Se tocan en parte externa de lo que es columna vertebral, se van presionando. Si el paciente refiere dolor, podemos decir puntos de Arnold positivos. El test de Adam. El test de Adam, por ejemplo, consiste en recostar al paciente y vamos a ver cómo se encuentra también la forma de la columna y si presenta dolor en esa zona, ¿no? Entonces, comparamos, vamos a ver que es positivo, ¿no? Aquí vemos también dolor, una desviación a nivel de columna y el signo de Dandy que consiste en percutir las apófisis de la columna vertebral, vamos bajando desde la cervical hasta lo que es el coxis y el paciente cuando retira, tiene un dolor franco, entonces nosotros hablamos de signo de Dandy positivo. Diferente de la contractura. ¿Qué sucede? En la contractura no duele la zona de la columna. En sí, lo que duele es la zona paravertebral. Entonces ustedes van a palpar músculos en semicontracción o contraídos a nivel de esta zona. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, pelvis y caderas. Entonces, aquí también es muy importante hacer la mesuración o medición de las extremidades. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, que vamos a colocar ligeramente flexionadas las rodillas, está, apoyadas en la cama, y vamos a hacer medición. Si hay alguna dismetría, esto se llama la maniobra de Weber-Bastro. Y en la prueba de Galeazzi y Ellis, vamos a colocar a 90 grados en flexión ambas caderas y rodillas y vamos a encontrar una dismetría femoral o tibial, ¿no? Cortamiento tibial se identifica o se certifica haciendo lo mismo, pero con el paciente en decúbito prono y flexión de rodillas. La prueba de Thomas nos permite ver también dolor a nivel de caderas y acortamientos, ¿no? Flexión, el paciente vamos a ver si tiene dolor o no. El signo de Dupuytren. Vamos a ver lo que es cadera pediátrica. En este caso, ponemos al paciente en decúbito dorsal. Vamos a flexionar las rodillas. En este caso, vamos a tomar una de ellas y vamos a tratar de, entre comillas, estirarla, ¿no? Pero va a ser más bien una tracción. Si va a existir una tracción, en este caso, y el paciente, o sea, vemos en el paciente que aparentemente su extremidad se alarga, o sea, como si fuese un resorte, y se acorta al volver a retirar. Entonces hablamos de que el signo de telescopio, telescopagio, de Dupuytren, es positivo porque puede haber una luxación congénita de cadera. Aquí va también para descarte de displasia de caderas, verificamos cómo están los pliegues glúteos. Vamos a hacer la maniobra de Ortolani, que consiste en que el paciente se encuentre en decúbito dorsal, rotación externa y vamos a reducir una cadera luxada. Mientras que en Barlow es una cadera luxable, que está inestable. Entonces vamos a hacer rotación interna y le vamos, en este caso, a luxar la cadera. Entonces, vamos a ver también que va a haber la abducción limitada. El signo de Galeazzi va a encontrarse positivo en este paciente porque parece que una rodilla es más baja que la otra. En cuanto a la marcha, tenemos la marcha de Trendelenburg. La marcha de Trendelenburg consiste precisamente en que el paciente se va a contonear de un lado a otro por insuficiencia del glúteo medio en la cadera luxada. Entonces va a haber una caída del hemipelvis contralateral a la de apoyo, ¿no? Vamos a ver cómo el paciente, si nosotros hacemos el signo de Trendelenburg, lo colocamos en bipedestación al paciente, le decimos que flexione el lado patológico aparentemente, y vamos a ver que conserva esa línea de la columna. Pero cuando le decimos que flexione el lado sano, el paciente va a hacer una escoliosis compensatoria, o sea, para que no se caiga. En rodilla, ¿no? El signo del témpano, cuando hay hemartrosis, derrames articulares,
vamos a hacer el bostezo. Los bostezos, los cajones, mal, mucho mejor lo van a ver en las prácticas, pero mencionarles que el bostezo interno ve lo que es el ligamento colateral interno, el externo, lo mismo. Los cajones anteriores, ven ruptura del ligamento cruzado anterior, y el posterior, ruptura del ligamento cruzado posterior, ¿no? En el caso de los bostezos, el paciente va a estar en extensión de rodilla y vamos a manipular, como se ve en esta imagen. Si vemos que se abre, entre comillas, podemos sospechar de una ruptura. En cuanto a los cajones, esa inflexión, si nosotros llevamos la pierna hacia nosotros, es cajón anterior. Y si vamos hacia atrás, es posterior, ¿no? Y de acuerdo a eso, cada uno está lesionado. La maniobra de Cabot se realiza con flexión de lo que es la rodilla del paciente en decúbito prono, decúbito ventral. Y si es positiva, es precisamente porque puede ser que exista dolor a nivel de meniscos, alguna lesión. Y bueno, otras pruebas, ¿no? Lateral de pivot, anterior Drover 3, Lashman, Apley, McMurray también, rotación externa y estrés para verificar cómo se encuentran los meniscos. En pie y tobillo es muy importante ver los ejes, cómo se encuentran. Uno, las anculaciones patológicas y en dedos, los dedos en martillo, que también, como hemos visto en la mano, van a flexionarse, lo mismo pasa en el pie. A nivel también del pie y tobillo vamos a ver una patología que se llama lo que es ruptura de tendón de Aquiles. Y la ruptura de tendón de Aquiles tiene una clínica típica y también una historia de la enfermedad típica. Es un paciente adulto joven, ¿no? Adulto joven, adulto, de que ha empezado a hacer alguna actividad física, generalmente fútbol, ¿no? Paciente más o menos de 35 hasta 45 años, generalmente varón, que de repente, según él, ¿no? Está jugando fútbol y siente una patada o una pedrada a nivel de lo que es la pierna, ¿no? Zona de tendón de Aquiles. Cuando voltea para poder ver quién lo ha pateado o quién le ha pegado, no hay nadie. Algunos de los pacientes asumen que se ha ido corriendo y otros pacientes dicen de que posiblemente pues simplemente lo pateó y no quiere aceptar que lo ha pateado, el que está detrás. La realidad es de que nadie lo ha pateado ni le han tirado una piedra. La realidad es de que el tendón, por la fuerza que tiene esa sensación en el paciente. Entonces, aquí vamos a ver una depresión a nivel de lo que es el tendón de Aquiles, y esto se denomina el signo del hachazo positivo. Y la prueba de Thompson consiste en presionar el gastrocnemio y vamos a ver ausencia de la flexión-extensión del pie. Bueno, continuando, vamos a hablar sobre enfermedades congénitas del aparato locomotor. Las competencias precisamente se dan porque el alumno define, identifica las principales malformaciones, usa adecuadamente los auxiliares para clasificarlas, conoce y diagnostica la patología y refiere oportunamente a centros especializados. También tienen los objetivos. ¿Cuál es la motivación? La motivación se da porque, si bien es cierto, no son muy frecuentes, pero cuando puedan encontrar una patología congénita, la detecten temprano, el paciente puede tener mejor evolución. Un gran porcentaje de la población acude a los centros de salud para atención de partos, por lo cual el médico general, o sea, cuando van a ustedes egresar, van a ser médicos generales, va a poder detectar y es el primero que tiene contacto con el neonato. Entonces es muy importante que se genere un diagnóstico asertivo y precoz. Entonces va a haber lesiones o patologías congénitas malformativas, de deformación, desorganizativas. Dentro de esto, las malformaciones de extremidades generalmente aparecen de 89 recién nacidos sobre 10.000. La cadera inestable, 41.8
de 10.000, anomalías de pie 22 de 10.000 y polidactilia 9.7 de 10.000. Embriológicamente, recordar que la morfogénesis del miembro se da entre quinta y octava semana de gestación. Al final de este periodo están presentes ya todas las estructuras de las extremidades. Al comienzo tienen forma de paletas y comienza luego a ser visibles el día 24 de gestación, el miembro inferior el día 28. Los rayos digitales se comienzan a formar a partir del día 38 en mano y de 47 en los pies. El desarrollo de los miembros sigue en 3 ejes: próximo distal, que se da en crecimiento en longitud; antero-posterior, que se da en plano frontal; y eje dorso-ventral, que se define con una cara en extensión. Entonces, al momento que existe esta diferenciación, se da porque el miembro superior gira hacia cara ventral y la cara ventral del miembro inferior hacia zona caudal. Al mismo tiempo se desarrollan los pliegues. Entonces, hay múltiples causas, ¿no? Por ejemplo, la talidomida, por ejemplo, es una causa de ausencia de extremidades superiores, da por efecto de sustancia tóxica. En realidad, la talidomida no es que era sustancia tóxica propiamente dicha, sino que era un medicamento que si le daban a los pacientes que estaban gestando, había gran posibilidad que no puedan desarrollarse las extremidades, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay un congresista, el congresista Galarreta, me parece, que tiene garfios, ¿no? Entonces, en una entrevista se mencionó que su mamá tomaba talidomida, ¿no? Porque le habían prescrito, o sea, no es que ella haya tomado porque quisiera, ¿no? Y por eso la ausencia, o sea, no es una pérdida que ha perdido por un accidente, ¿no? Ha sido ya congénito, ¿no? Causas intrauterinas también se pueden dar, bridas, adherencias, por ejemplo. Causas genéticas, igual. Entonces, hay una clasificación para miembro superior que es la clasificación de Swanson. Hay defectos de forma zonal, transversales, longitudinales, fallos de diferenciación, sinostosis, luxación de cabeza radial, sin falangismo, sin dactilias, contracturas, por ejemplo, vamos a ver de partes blandas, esqueléticas, duplicaciones, hiperfalangismo, polidactilia, crecimiento excesivo del miembro macrodactilia, enanismo local, heridas amnióticas. Terminológicamente tienen que saber: amelia, ausencia de una extremidad; hemimelia, ausencia parcial de la extremidad; aqueira, ausencia de mano; apodia, ausencia del pie; adactilia completa, ausencia de 5 dedos; la falangia completa, ausencia de uno o de más falanges. Focomelia total, cuando la mano o el pie nace directamente del tronco. Focomelia proximal, falta el brazo o el muslo. Focomelia distal es cuando falta el antebrazo o la pierna. Sindactilia es cuando esta membrana no se ha separado y forma dedos unidos. Polidactilia, multiplicidad de los dedos. Mano hendida, falta de fusión de los dedos y metacarpianos centrales generalmente. Tercero y cuarto. Síndrome del anillo constrictor o de las bandas amnióticas. Aquí vemos un ejemplo de un paciente que tiene precisamente este síndrome que ha sucedido. Parece quemadura, pero no es. Resulta que son las bridas, ¿no? El surco que se ha formado, y al haber estas bridas ha hecho que exista la amputación del pie, ha hecho que la rodilla no se puede extender ni tampoco flexionar precisamente a esta limitación, ¿no? Entonces, la enfermedad amniótica o de banda constrictora es una serie de malformaciones que se dan por la presencia de una brida y un surco o un surco. Entonces aparecen fetos con anexos y que tienen anexos anómalos, poco frecuente en recién nacidos vivos. No hay etiología conocida, pero vemos, por ejemplo, la brida que se da dentro de la enfermedad, que son poco frecuentes, formados por un tejido conectivo denso. Y el surco
Es el segundo signo patognomónico de la enfermedad y es más frecuente que la brida. Aparece como una depresión cutánea circular, ¿no? Entonces aquí vemos, como les decía, el surco, ¿no? Surco. Este es el surco. Acá hay otros ejemplos de pacientes con deditos con esta patología de brida amniótica, enfermedad amniótica. La amputación es también frecuente, generalmente transversal, normal en la estructura de miembros, y también vamos a ver amputaciones proximales, con las más frecuentes. Otras malformaciones que puede acompañar a esta patología son el pie sambo, sindactilia, labio leporino. Defectos en el eje radial, vamos a ver también la mano samba, que es el defecto más frecuente en el antebrazo. Puede haber formas esporádicas y formas genéticas. Las hipoplasias radiales generalmente es el 50% y en la mitad de ellas está afectado la mano, ¿no? Entonces aquí vemos, este es el cúbito, este es el radio y vemos cómo hay una hipoplasia parcial, ¿no? De acuerdo, y ausencia hasta total, ¿no? Vemos la incurvación. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces debe iniciarse entre el tercer año de vida y está contraindicado por encima. Bueno, de los 6 años de edad, los desplazamientos son muy rígidos. En estos casos se altera también el codo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que debemos tratar de corregir en forma pasiva con yesos sucesivos esta extremidad de preferencia en forma temprana, centrando la mano sobre el cúbito, sobre todo, ¿no? Con técnica de Gotch, que se extirpa a veces el semilunar para que se implante la cabeza del cúbito. Hay transposiciones tendinosas también en algunos casos. Bueno, entonces las malformaciones de la mano tienen una frecuencia de 11 a 22 sobre 10.000 recién nacidos vivos. Hay deficiencias centrales, mano hendida, alteraciones de placa primitiva, variación en número de dedos, polidactilia, oligodactilias y alteraciones en la diferenciación de la longitud de los dedos. También va a haber campodactilia, quimidactilia, contracturas. Bueno, para que se acuerden un poco, ¿no? La sindactilia, fusión de los dedos, es un defecto de la diferenciación de estos y también en algunos casos compromete también los huesos, o sea, no solo es piel, sino que también a veces los huesos están comprometidos. Polidactilia, bueno, son con las sindactilias las formaciones más frecuentes. Vamos a ver que pueden ser preaxiales, o sea, las preaxial las llamamos radiales, centrales y posaxiales, que hablamos de las cubitales. Generalmente son genéticas. Las braquisindactilias cuando no ha habido un crecimiento adecuado de las falanges, ¿no? Las deficiencias centrales o la mano hendida, típica en forma de B, y a veces puede darse sindactilia del anular meñique o del pulgar índice. Las oligodactilias, menos frecuente, se dan hipoplasias preaxiales y pueden formar parte de este eje. Y se clasifican en 5 grados. Las hiperfalangias, ¿no? Son verdaderas, se dan a nivel del pulgar y consisten en la aparición de una falange media supernumeraria cuya forma y tamaño oscila entre el de una cuña rudimentaria. El tratamiento depende del grado de lesión muscular. Las braquifalangias, ¿no? Hay acortamiento de dedo. En la campodactilia, por ejemplo, hay una contractura en flexión, como pueden ver. Generalmente son muy rígidas. Y la clinodactilia es la desviación del plano frontal de uno o de varios dedos, ¿no? A veces menor de 10 grados intolerable, pero cuando es más, a veces se puede hacer un tratamiento quirúrgico. Es más frecuente en pacientes con síndrome de Down, que se da entre el 35 al 80% de los casos. Aquí les comparto la bibliografía utilizada: Campbell, Tajan, Silverman, Ronald, Reddy, Stillon. Bueno, si hubiese alguna pregunta acerca de alguna de las patologías, y bueno, mientras van pensando, si hubiese alguna pregunta, sí, Edgar.
Sí, doctora, algo que no llegué a entender bien. Cuando mencionó acerca de la talidomida, este, evita la formación de miembros superiores Sí. y, y si se le da, o se le podría dar después de que ya se formaron, o cómo. Claro, o sea, no, a ver, ¿cómo les explico? Pues, la gestante, ¿no? La gestante les daban talidomida, supuestamente, pero no se sabía en ese momento, que es más o menos hace 30 años, o más todavía hace 40 años, no se sabía que la talidomida daba ese efecto adverso. O sea, es como un descubrimiento, un mal descubrimiento, ¿no? De ese medicamento. Entonces, actualmente la talidomida ya casi nadie la utiliza, pero hasta la fecha no se ha visto de que, así como tú dices, de que pacientes que no son gestantes pueda dar alguna alteración. Pero en las gestantes, durante la gestación, sí da al embrión esta patología, ¿no? Sí, me refería a que, por ejemplo, si ya, digamos, en la etapa fetal o al tercer trimestre se le da, ya no tendría afectación. Ah, ya, sí, supuestamente ya no tendría, pero como te digo, como este medicamento fue lanzado al mercado, ¿no? Al mercado y empezó a darse estos efectos, prácticamente pues ya muchos ni siquiera ni lo usan. ¿Por qué? Porque no se sabe qué otras cosas más puede conllevar al paciente. Entonces, ese es el grave problema. O sea, como te dices, tú me dices, tal vez no, ¿qué pasaría, no? Entonces, ya no se usa mucho, ¿no? Es como, a ver, les pongo un ejemplo. Antes, más o menos en la época, no sé, años 25, 30, o sea, 1920, 1930, había un spot publicitario que decía de que si su niño, ¿no? Si su niño es intranquilo, es inquieto, entonces se le puede administrar tal medicamento. ¿Cuál era el medicamento que le administraban a los niños? En algunos mencionan morfina y heroína. O sea, les daban ese tipo de drogas que ahora nosotros sabemos que son estupefacientes a los niños pequeños. O sea, y lo usaban como algo normal. O sea, como que dale simeticona si tiene dolor abdominal o si tiene gases. Algo así. Dale morfina, dale heroína. O sea, digamos, parte de la historia de la medicina cuando haces un medicamento o piensas que ese medicamento es bueno para la salud, ¿no? O antes que también decían, señora, para que, bueno, a las mujeres, ¿no? Les decían, si usted se quiere ver más interesante, quiere estar más calmada, puede fumar un cigarrillo. Y fumaban, ¿no? Las mujeres, los varones, fumaban, o sea, como si fuese algo normal, o sea, signo de riqueza y sofisticación era que fumes. Si no fumabas, pues simplemente no eras sofisticado. Ahora sabemos, debido a esto, de que hay aumento de cáncer de mama, cáncer pulmonar, o sea, tiene un montón de problemas el uso de cigarrillo por todos sus componentes, ¿no? Lo mismo lo conocía como el Viagra, ¿no? Precisamente Viagra o sildenafilo, que hizo un laboratorio para tratamiento de la presión arterial. O sea, el objetivo era que disminuya la presión arterial, pero no como otros medicamentos que disminuían bastante la presión arterial, sino querían una disminución leve, discreta. Entonces crearon este medicamento, el sildenafilo, pero vieron que había otra reacción, ¿no? La erección del órgano genital. Entonces, pues lo usaron para otra situación, pero pensaron que todo bien, tampoco. ¿Por qué? Porque se asocia a que si pacientes que tienen tratamiento cardiológico o se le va a dar alguno y usan, ¿no? Precisamente el sildenafil, ¿no? Por ejemplo, con nitroglicerina y otros medicamentos, puede ocasionar infartos. Entonces, en cuanto ustedes ya han hecho farmacología, si es que ustedes ven de que hay precisamente algunos medicamentos que con el tiempo han ido modificando
su tratamiento, sus presentaciones, ¿no? Por ejemplo, la morfina, antes solo era morfina. Ahora tenemos la bupremorfina. Tenemos bombas, ¿no? En el caso de dolor severo con pacientes que tienen pacientes oncológicos. Antes existía el ketoprofeno para tratamiento del dolor, ahora existe el dexketoprofeno. Antes existía solo el diclofenaco, ahora existe el aclofenaco también, ¿no? Entonces, antes no sabían que la aspirina podía dar síndrome de Rayet, ¿no? En los niños. Ahora, ya, bueno, desde hace tiempo ya se sabe, ¿no? Entonces, algo así. Hay medicamentos, por ejemplo, la indometacina, ya, sigue muy lejos. La indometacina, nosotros como médicos, traumatólogos, la damos en pacientes con dolor e inflamación de algunas articulaciones. Funciona bastante bien, sobre todo pacientes adultos mayores o adultos, ¿no? Pero si el paciente está gestando, ¿no? Una mujer está gestando, no le podemos dar indometacina, ¿no? Precisamente por problemas a nivel cardíaco y del ductus arterioso. Y es un medicamento que se prescribe un montón, ¿no? Entonces, lo mismo, la ranitidina se ha asociado con polidactilias en pacientes gestantes. Entonces, por lo cual también se aconseja evitar su uso, ¿no? Aún así hay pacientes, por ejemplo, que tienen, no sé, reflujo, están gestando, les dan. Entonces, hay muchas de las alteraciones genéticas, sobre todo a nivel de dedos, que se dan por ingestión de algunos medicamentos. Por eso durante la gestación se aconseja evitar algunos mates y evitar algunos medicamentos. De preferencia todos, la radiación también. Bueno, chicos, entonces, bueno, lo que les quería comentar, no se olviden repasar la clase. Hay algunos puntos que, bueno, que es más que todo para leer que poder decirles vía oral, que repasen también, que hagan un recuerdo de la semiología en general del aparato locomotor, porque también vamos a considerar en las evaluaciones, por si acaso, ¿ya? Verificar los síntomas, signos clínicos y mejorar, bueno, las historias clínicas cuando les dejen sus docentes, haciendo énfasis en lo que es aparato locomotor, que eso también hemos visto, ¿no? Entonces, es como que le dan más sentido, más énfasis a otros. Por ejemplo, ponen abdomen, ponen corazón, y justo estamos rotando por ortopedia y traumatología, y colocan 2 líneas de aparato locomotor, ¿no? Entonces tienen que ahondar, profundizar precisamente esa zona. Bueno, chicos, eso sería todo el día de hoy. Agradezco su participación. Las demás clases yo espero que puedan ser presenciales. Eso sería todo. Buenos días con todos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.